Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la sesión general del Hospital Ángeles Metropolitano, que este mes, el tercer mes, tenemos de invitado al doctor Eric Llovari Gómez Cruz. Él fue cardiólogo, se formó en el Centro Médico ABC, posteriormente hizo electrofisiología, una subespecialidad en el Hospital 20 de Noviembre. Ha trabajado en diferentes hospitales, pero nos ha venido él es el encargado de la unidad coronaria en la tarde. Creo que la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Excelente médico, y nos va a hablar sobre un tema muy interesante, Síncope 2026. Les sugiero que pongan mucha atención porque el doctor Llovari les hará algunas preguntas al final. Entonces pongan atención, por favor. Gracias, doctor Llovari, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos, colegas, el día de hoy. El día de hoy es una plática de cardiología, electrofisiología cardíaca, muy amena diría yo, pero también es un escenario de un crimen. El día de hoy ustedes van a ser detectives, al igual que yo, y el escenario es un cerebro que se queda sin luz de forma transitoria y de forma también abrupta. Damos inicio. En 1891 el episodio se llama Escándalo en Bohemia, ¿sí? Para los que están familiarizados con lo que nos regaló Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, utilizaba mucho el método deductivo, ¿sí? Y Holmes en este episodio dice una frase que considero bastante maravillosa en el mundo de la medicina, en el mundo clínico. Le dice a Watson: usted ve, pero no observa, ¿sí? Aquí nada más una imagen alegórica de lo que es Sherlock Holmes, cómo es que implementaba su método deductivo, su método de investigación para escenarios complejos, como lo puede ser la medicina, como lo puede ser el síncope, en el área de urgencias, en la consulta externa. Bien, la guía del 2018 nos planteó un panorama, nos planteó directrices. Sin embargo, tratándose de síncope, es un terreno de mucha incertidumbre hoy en día. Si ustedes agarran y abren la guía del 2018, van a ver en las recomendaciones una de las páginas donde viene todo el conglomerado de nuevas recomendaciones, casi todo en amarillo o naranja. ¿Saben qué grado de evidencia es eso? 2A, 2B. La gran mayoría de las guías hoy en día de la ESC, porque son los que manejan esos colores, se mantienen en verde, 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 lo novedoso. Pero la guía del 2018, hay muchos colores naranjas y amarillos, y realmente eso el día de hoy se va modificando, se plantea, porque son cada 10 años que sale en la guía del síncope en la ESC, que vaya a haber muchos puntos más verdes para la siguiente edición. Y ahorita vamos a analizar algunos de los probables, ¿sí? Tómenle foto y van a decir: yo tengo un preview de que en esa guía del 2018 yo lo vi 2 años antes con el doctor Llovari. 2028, perdón. Bien, nos planteó directrices la guía del 2018, y en realidad lo que nos plantea en ese momento es una etiqueta, síncope. ¿Qué hacer con el síncope? Mandarlo a estratificar. Hoy en día no solo basta poner etiqueta, el día de hoy hay que saber fenotipar el síncope, y con esto también refinar el diagnóstico, la estratificación de riesgo y el tratamiento. Tratándose de síncope, una ventana bastante ventajosa es que podemos dicotomizarlo en causas cardíacas y causas no cardíacas. A mí me gusta llamarle de otra forma. A mí me gusta llamarle causas de alto riesgo o causas de bajo riesgo.
¿sí? Si en algún momento la guía del 2018 sí menciona de forma estandarizada, estas son características de bajo riesgo, estas son características de alto riesgo, lo que sí no hace es hablar propiamente de una fisiología o fisiopatología de cada una de ellas. Dicotomizándolas, las cardíacas son muy simples. Un paciente tiene infarto agudo de miocardio, tromboembolia pulmonar, un bloqueo auriculoventricular. Entonces, estamos hablando de una causa cardíaca. Creo que de principio, y para estandarizarlo, puede ser muy simple. De principio. Posterior, hablamos del síncope, que hoy en día, hasta hoy en día le llamaban vasovagal. Hace 2-3 días, neuromediado, autonómico, le quieren llamar ahora los europeos. Y tal vez esto vaya a ser lo que salga en las guías del 2028. Síncope autonómico. Dicho esto, este síncope se caracteriza por una respuesta paradójica, ¿sí? Yo le llamo aquí un informante que no informa de forma adecuada. Cualquier detonante puede ser el calor, puede ser el estrés, que les digan que va a haber examen sorpresa, que vean sangre. A veces las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo. Esos detonantes generan una estimulación de las fibras C en el corazón, de los quimio y los vasoreceptores, los mecanorreceptores del arco aórtico, de las carótidas, y generan una respuesta que le denominamos hasta este punto paradójica, porque muchas veces no estamos ante un estímulo propiamente o primario que pueda hipertensar al corazón, sino ante una liberación de neurotransmisores propiamente, que miren qué va a suceder. Este informante, que es un mal informante, estimula todas esas fibras y el resultado de eso es una bradicardia profunda y una vasodilatación periférica. Hoy sabemos que este fenotipo no ocurre de forma inmediata y simultánea. Muchas veces la respuesta vasodepresora puede anteceder a la respuesta cardioinhibitoria hasta 8 o 10 minutos en promedio. ¿Y qué sucede? Que puede ser durante la fase vasodepresora o hasta la cardioinhibitoria en que el mecanismo compensador del cerebro empieza a sufrir y propiamente se genera el presunto culpable, el síncope. ¿Qué sucede entonces? Este mecanismo que se desata hace que se libere epinefrina, vasopresina y estudios que nos caracterizan un fenotipo muy particular que es la adenosina baja. Y estas respuestas reflejas van a generar que baje la presión sistólica, suba la diastólica, que la presión de pulso también se disminuya. Y hay dos fenotipos muy interesantes que nos van a servir para analizar algunas propuestas terapéuticas que vamos a ver. Esos pacientes que se le denominan pacientes con presiones arteriales limítrofes o bajas que no llegan al síncope, sin embargo, es un grueso que está generalmente sufriendo mareos, náuseas, tienen en algún momento algún tipo de mareos cuando se paran rápido. Vamos a hablar de la tipificación de ellos. Bien, el síncope yo le denomino en esta plática un crimen casi perfecto. El episodio desaparece generalmente antes de que llegue el detective, antes de que llegue el clínico. Usualmente suele cursar con pistas breves, testigos poco confiables, y lo que va a caracterizar todo esto es un abanico de mecanismos múltiples. Y esto impacta, claro que impacta a veces en los costos de los hospitales, pero peor aún, en costos de vidas cuando no se estratifica de manera adecuada. La escena clásica, los pilares de la guía del 2018 siguen vivos. Y yo creo que esta guía no envejeció mal.
Y el cambio no es abandonar lo básico, sino hacerlo mejor y con mayor precisión fenotípica. Vamos a hablar de esto. Como les dije, de principio pueden dicotomizarlo, cardíaco, reflejo o autonómico ya en este punto. El tema aquí es saber sensibilizarnos con estos bemoles que yo le llamo pistas claves para poder resolver este caso, ¿sí? Generalmente en lo cardíaco es donde debemos de tener un poco más de fineza en analizar esas pistas. De una guía a un ecosistema de múltiple evidencia, vamos a llamarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque artículos recientes no destruyen la guía, la afinan. Hay una idea de transición del algoritmo universal hasta la medicina estratificada. Hoy sabemos, hay mucho más evidencia acerca del monitor implantable precoz y en quién se debe de implantar. Un fenómeno un concepto que creo que es preponderante, sobre todo en pacientes frágiles, la deprescripción. Y también a quién estimular y sobre todo con qué estimular. Inteligencia artificial es inevitable, utilicémosla para bien, y circuitos asistenciales. Ya no hablamos de síncope únicamente, vamos a fenotipar el síncope. Sabemos que existe el reflejo, el ortostático y el cardíaco desde el 2018, pero también hoy en día sabemos que para el tratamiento de cada uno de ellos puede haber un paciente, dos pacientes con un diagnóstico nominal inicial que sin embargo en su protocolo diagnóstico y también en su tratamiento van a ser distintos. El sospechoso principal acá no es el síncope en sí, sino de que tenga complicaciones mayores. Red flags que creo que debemos de tener en cuenta, algunas de ellas novedosas respecto a estudios que se han anticipado, han salido después de la guía. No cambian muchas cosas. Estas red flags persisten al paso del tiempo. Para mí se comportan como una huella dactilar potencialmente importante y que puede ser la diferencia al paciente entre un episodio letal o que se trate de manera incipiente, adecuada y que se trate nada más de un síncope autonómico. Tenemos que tomar características. Las que tienen mayor valor predictivo positivo son que el síncope ocurra al esfuerzo, que previo a él haya palpitaciones, que se conozca cardiopatía estructural, que existan antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca o que el síncope ocurra sin pródromos, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, manejando, se apaga y cuando despierta ya se encuentra ante un choque automovilístico. Y el que me gusta más de todos, el electrograma normal. Creo que nos proporciona pistas, huellas dactilares de riesgo, ¿sí? Vamos allá. Aquí tenemos electrocardiogramas. Todos estos pacientes llegaron a urgencias con síncope. El día de hoy, las sorpresas que nos referían son de que hay 3 libros ahí que nos autoevalúan y también nos enseñan mucho más acerca de patrones de riesgo en el electrocardiograma. 2 de ellos se lo van a llevar quien me diga patrones más finos en el electrocardiograma el día de hoy. No es necesario escribir el electrocardiograma por completo, solo que me diga, me alce la mano y los que me proporcionen más información en esos electrocardiogramas se van a llevar los libros. 2 de ellos. El otro ya les diré quién. Bien, ¿alguien alce la mano acá que me detecte un patrón de riesgo? No necesitamos que me lo puedan hacer un diagnóstico preciso, un patrón de riesgo. ¿Tu nombre, disculpa? Seret, ok. El QRS está alargado, muy bien. ¿Qué más? El RR, ok. ¿Algo más?
¿Picuda le llamarías? Muy bien. Estas son características. Ajá. También la progresión de la R no la tiene y tiene una R positiva hasta B6, no tiene B4 o B5, R positiva. Muy bien, transición. Ok. A mí me gusta hablar siempre de 10 pasos básicos en el electrocardiograma. Y si hubiéramos empezado por el 1, hubiéramos quizás visto lo más ejemplar. No hay P, correcto. No hay P. Entonces, en un electrocardiograma, en un ritmo donde no hay P y los QRS se ven ensanchados, ¿Seret tenemos? Puede ser un ritmo ventricular, pero esto es una hipercalemia. El paciente sincopió y ese fue el motivo de la visita a urgencia. Bien, Seret. ¿Quién más? Siguiente patrón de riesgo. El paciente llega por síncope, estaba sentado y de repente empezó a tener palpitaciones, despertó y ahí no había absolutamente nadie a su alrededor, llamó a la ambulancia y se vino acá al hospital. Patrón de riesgo. Toño. Correcto, preexcitación. Probablemente una taquicardia supraventricular fue lo que generó ese síncope. Muy bien. Siguiente, ¿alguien? ¿Seret? Están arrítmicos. Es como el quinto paso de la interpretación del electrocardiograma. El PR está alargado. ¿Alguien más? La T está invertida, bien. ¿Me pueden alzar la mano para que pueda hacerles válido y les entregue su libro? Ok. ¿Ven esta muesca acá? Los QRS no deben de tener esa muesca. ¿Ok? Estamos ante un paciente que también estaba caminando, tuvo síncope, vino a urgencias, se tomó ese electrocardiograma. Esto es una cardiomiopatía arritmogénica ventricular. ¿Ok? Siguiente. Paciente se encontraba en bicicleta, de repente le claxoneó un carro fuerte, acto seguido se despertó ya en el hospital. Patrón de riesgo. Esto es diagnóstico. ¿Lo ves en el electro, Toño? Tipo 1. Muy bien, Toño. Siguiente, patrón de Brugada, tipo 1. Ok, paciente se encontraba en la banda de esfuerzo en el gimnasio. Acto seguido, no recuerdo absolutamente qué sucedió. Estaba en el hospital también. Patrón de riesgo. Es una cardiopatía hipertrófica. Bien. El paciente tiene enfermedad renal crónica posterior a estar caminando y subió escaleras, tuvo síncope. Acto seguido se despertó y estaba acá en el hospital. Alternancia eléctrica, muy bien. Es prácticamente un derrame pericárdico. Habrá que hacer un ecocardiograma para poderlo documentar. Bien. ¿Quién me ha enseñado acerca de electrocardiografía? Jobs CCG, para que lo sigan en Instagram, ¿sale? Parece que sabe mucho ese tipo. Sigamos. ¿Qué herramientas debemos utilizar hoy en día para poder estratificar un síncope? Para poderlo estratificar, tenemos que acudir primero al tipo de frecuencia que tiene el paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que tuvo síncope hoy, síncope mañana, síncope pasado mañana, a diferencia de un paciente que tiene síncope cada 2 semanas y que no tiene pródromos. Esto es muy importante para poderlo certificar. Las guías del 2018 nos dicen prácticamente que si el culpable se presenta de forma esporádica, conviene dejar una cámara puesta. Dicho esto, el dispositivo implantable de ritmo. Esto va a cambiar el rendimiento diagnóstico y también probablemente acortemos el tiempo para que podamos darle un adecuado tratamiento al paciente. ¿Sí?
Aparte de esto, del dispositivo de ritmo implantable, estos estudios se liberaron casi al mismo tiempo. Nos hablan de este fenotipo de paciente que, si bien puede no tener síncope, todo el día tiene síntomas como náuseas, mareos, se para, se marea, le dicen que va a haber un examen, se marea. Síntomas que pueden parecer inespecíficos, pero que durante un monitoreo también de la presión arterial nos puede arrojar que si hay puntos de corte que oscilan menor a 100 milímetros de mercurio respecto a la sistólica, y esto no tiene una respuesta cardíaca adecuada, ese paciente tiene un fenotipo de disautonomía que probablemente no llega al síncope, aunque muchos de ellos sí, pero es porque el corazón no acelera de forma adecuada. Se considera una respuesta no cardioinhibitoria per se, pero con cronotropismo comprometido, pese a que si lo subimos a la banda nos va a dar una respuesta adecuada. Hoy en día ya tenemos Holters, mapas, ¿sí?, que nos analizan tanto la respuesta hemodinámica que tiene el paciente el análisis lo hace junto a la respuesta eléctrica del paciente. ¿A quién sí? Bien, ¿quién es el candidato? El dispositivo implantable, cuando le denominamos al síncope severo, recurrente e impredecible, es decir, ocurre cada 8 días, cada 15 días, y el paciente tuvo traumatismo craneoencefálico, no lo duden. Y este es el cambio de paradigma. En las guías del 2018 lo ponían en color amarillo, ¿sí? Es para pacientes con síncope inexplicable, pero hoy en día sabemos que ese fenotipo de paciente se puede beneficiar. ¿Y qué va a descubrir? Puede descubrir fenotipos cardioinhibitorios, ¿sí? No se sorprendan que se lo ponen, te sigue desmayando y no ven nada en el ritmo. A ese paciente probablemente era mejor ponerle un Holter mapa. Con monitoreo ambulatorio de la presión arterial, por supuesto, y con el ritmo podemos averiguar a quién se lo podemos colocar cuando hay susceptibilidad hipotensiva. O llega al consultorio, le toman la presión y dicen, bueno, tu presión está bien, tienen 120/10, pero hay un fenómeno de bata blanca. Que ojo, la gran mayoría de nosotros lo asociamos a pacientes con hipertensión. Pero ojo, no hay ninguna guía ahorita que nos marque que este fenotipo de bata blanca debe de cuidarse también para aquellas personas que tienen disautonomía, porque pueden llegar con presiones normales al consultorio y estar todo el día con presiones sistólicas de 100 o de 90. La mesa inclinada. La prueba de la mesa inclinada resiste desde el 2018, pero va a cambiar de rol. Lejos de ser en ese punto un detector mágico y que nos dice, sí tiene disautonomía el paciente, el síncope fue por disautonomía, hoy en día nos tipifica, nos dice, este paciente tiene un comportamiento cardioinhibitorio, este paciente tiene un comportamiento vasodepresor o en su defecto puede ser un comportamiento mixto. Y es importante porque muchas veces ya tenemos el diagnóstico únicamente por lo clínico, por el interrogatorio, pero al hacer la prueba esperamos no solamente algo que impacte en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Ahorita vamos a ver de qué hablamos. Hay una tendencia, cuando hablamos de fenotipos y que decimos nada más vasodepresor o cardioinhibitorio, a veces tenemos que mirar un poco más allá de que esta prueba, pese a ser positiva, no va a reemplazar nunca la clínica. Sirve para entender el mecanismo y que se debe o se puede comportar en pacientes ancianos como un fenotipo vasodepresor y en pacientes jóvenes como un fenotipo cardioinhibitorio. Es indispensable la mesa inclinada, aunque tengamos diagnóstico, si le queremos dar beneficio en el tratamiento del paciente. ¿Qué ha cambiado? Hoy en día conocemos protocolos rápidos de mesa inclinada. De ser una prueba que duraba 45 minutos, el grupo italiano, que es el que más sabe de síncope en el mundo, ha hecho un protocolo de 25 minutos. Y esto se gestionó porque llegaban muchos pacientes a un centro de síncope y entonces dijeron, tenemos que hacer un estudio para ver si lo podemos hacer más rápido y podemos tener la misma eficacia y no sacrificar la eficiencia.
pero evoluciona, la mesa inclinada evoluciona. Hoy en día hay protocolos de hacer mesa inclinada con masaje carotidio, hacer mesa inclinada con prueba de atropina, hacer mesa inclinada con Doppler también. Y esto en algún punto va a elevar la sensibilidad diagnóstica. Evolución, guías 2018, a la actualidad. La evidencia hoy en día nos dice que el protocolo italiano es eficaz de igual forma que el protocolo convencional y eficiente. Se debe poner Holter mapa a los pacientes en los cuales sospechamos que tienen disautonomía. Sí se les debe poner. Y implantarles un monitor de ritmo si sospechamos que el síncope es cardioinhibitorio. Esta es la verdadera clasificación del síncope hoy en día. Síncope por presentación aburrida. Ya detecté a 2 o 3 que tuvieron síncope en este momento. La fisiopatología del síncope vasovagal es muy rica, ¿sí? Y esto en realidad ha dado pauta a que múltiples terapéuticas se estudien y también múltiples fenotipos y se puedan tratar de forma adecuada. Más allá de pensar que solo hay bradicardia y vasodilatación, no solamente hay retorno venoso reducido, sino también puede haber acumulación de ese retorno en algunas extremidades de forma selectiva. Reflejos autonómicos anormales, mayor liberación de serotonina, mayor liberación de adrenalina de forma inicial, o que exista un componente de adenosina disminuido en el organismo. Vamos a ver ahorita de qué se trata esto. También de que, como les comentaba, este fenotipo de pacientes que baja la presión, pero su cronotropismo no aumenta, en este contexto también es importante. Y la regulación de estos reflejos autonómicos anormales también ha dado pauta a una terapéutica invasiva que es prometedora y que seguramente para el 2028, grábenlo, va a tener indicación 1A para tratamiento de síncope cardioinhibitorio. Uno pensaría, bueno, es solo bradicardia, vasodepresión, pero muchas veces estas glándulas suprarrenales, cuando se estresan, cuando ustedes ven sangre, cuando les dicen que va a haber un examen, hay liberación sistémica de adrenalina, y la adrenalina se une a receptores A2 y alfa y beta en las plaquetas circulantes del corazón. ¿Y qué creen? Las plaquetas sensibilizan todavía más. La liberación de, en algunos casos, serotonina genera un disparo neuronal y estos ligandos saturan los receptores 5-HT3 y P2X2-3 en las fibras C del corazón, lo que genera mayor respuesta vasodepresora y cardioinhibitoria. La vieja escuela sigue ganando en múltiples ocasiones. Transmitir que estrategias que pueden parecer higiénico-dietéticas nada más, bien indicadas, conservan su valor terapéutico. La novedad nunca, jamás va a invalidar la pedagogía clínica. La educación, la hidratación, mayor consumo de sal, sodio, el reconocimiento de los pródromos del paciente y también maniobras de contrapresión cuando se detectan siguen siendo la base del tratamiento no farmacológico. Ahora, hay estudios que nos dicen que hay medias que pueden disminuir un poco más el síncope que cualquier otras medias. Muchas veces nos dicen, cualquier tipo de medias está bien. Hoy se sabe que son medias de compresión alta que lleguen hasta el vientre. Esas son las efectivas. Estudios se han hecho en los que se comparan medias de compresión alta que llegan a las pantorrillas versus nada y no hay diferencia estadística. Bien, respecto a la farmacología, siempre le he dicho algo a mis alumnos, menos entusiasmo y más precisión. Si vas a prescribir algo, ten en cuenta que tiene efectos secundarios, ¿sí? Entonces, precisión diagnóstica es enfatizar una medicina sobria, tratar por mecanismo y perfil del paciente, no por desesperación terapéutica, ¿sí? La midodrina desde el 2018
está como igual, en color amarillo, pero ha ido acumulando soporte en pacientes seleccionados, mucho más que la fludrocortisona. Midodrina y fludrocortisona, ustedes van a la guía del 2018, se manejan por igual. Hoy sabemos que la midodrina acumuló ciertos pacientes mayor evidencia y la fludrocortisona ofrece beneficio modesto. ¿Qué es la midodrina o la midodrina? Es un agonista alfa-adrenérgico periférico. Contrarresta la vasodilatación y también el secuestro venoso. En mesas de inclinación ha logrado con significancia estadística disminuir el síncope. Seguimos con la intervención química. Hoy en día está cobrando mucha relevancia la atomoxetina. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que les decíamos, ¿saben qué? Tu fenotipo es vasodepresor, midodrina. Bien. Pero a los de cardioinhibitorio, ¿qué se les daba? Hoy en día sabemos que la atomoxetina, que es un inhibidor del transportador de norepinefrina, disminuye el tono parasimpático y previene la cardioinhibición terminal. No quitar el dedo de renglón, defender la semiología, enfatizar que diagnósticos complejos se pueden perder por no llevar a cabo una prueba que se puede hacer en el consultorio, que se puede hacer en el área de urgencias. La hipotensión ortostática debe irse afinando de forma precisa. Este es algo que me llamó muchísimo la atención y fue en un artículo de medicina interna, de hecho, la de prescripción. Agarraron a muchos pacientes, sobre todo ancianos, en los que estaban teniendo síncope, pudieron observar la lista de medicamentos y metieron al estudio a los que tenían más de 10 medicamentos. Observaron, muchos de ellos, por supuesto, que tenían antihipertensivos y no se les daba seguimiento, no sabían exactamente qué tipo de presión tenían en casa. Es importante siempre fenotipificar a este tipo de pacientes porque la prescripción cura también. Es decir, esto a veces tiene más impacto que añadir otro fármaco. Marcapasos de asa cerrada. ¿Qué es esto? Bueno, ¿alguien ha oído hablar del reflejo de Bessel-Harish? El reflejo de Bessel-Harish trata acerca de las fibras aferentes del corazón, sobre todo aquellas que se encuentran periventriculares y transventriculares, y también las que se encuentran retroaórticas y retroauriculares, pueden generar un efecto en el que el corazón, al aumentar su contractilidad, cause una cardioinhibición. Esto es muchas veces el principio de estos pacientes que tienen reflejos cardioinhibitorios de entrada, porque muchas veces no va a acompañarlo un reflejo vasodepresor, sino este estímulo que es enérgico y que puede llevarlo directamente a la sistolia del paciente. El marcapasos de asa cerrada detecta eso. El marcapasos de asa cerrada lo que va a hacer es de que en un punto de corte, mucho antes de lo que la frecuencia cardíaca baje, ¿sí? En lo que la frecuencia cardíaca pueda bajar, ya detectó esos cambios en la presión del ventrículo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en las guías tanto americanas como en las guías europeas, en las de 2018, nos dice que pacientes mayores de 40 años se les coloca un marcapaso si tiene respuesta cardioinhibitoria. Sin embargo, aquí podemos observar cómo un marcapasos con una tecnología adicional, la tecnología de bucle o de asa cerrada, puede detectar hasta 8 minutos cambios modestos en esa contractilidad del corazón y activar una respuesta compensadora cronotrópica. La novedad eléctrica, la cardioneuroablación. Esta terapéutica la voy a presentar con cautela. Tiene una buena historia mecanicista, los resultados iniciales son prometedores, pero se sigue estudiando. Hay necesidad todavía de ensayos aleatorizados. ¿Qué es la cardioneuroablación? Bueno,
¿Se acuerdan de los ganglios que les mencioné que tenemos retroatriales? Esos ganglios retroatriales son responsables de una respuesta eferente muchas veces exacerbada que causa cardioinhibición o vasodepresión. Bueno, nosotros lo que hacemos es entrar por vena, subimos a la aurícula derecha y hay múltiples grupos hoy en día que dicen algunos, nada más los ganglios que se encuentran en la aurícula derecha, y hay otros grupos que dicen ganglios que se encuentran en la aurícula izquierda. Por igual. ¿Sí? Entonces, con un catéter entramos a las aurículas y ese catéter va detectando señales fraccionadas que se les va a dar radiofrecuencia. Al hacer esto, nosotros vamos a disminuir esa respuesta aferente. ¿Qué es lo que sucede? Muy probablemente los factores posteriores a la terapia son los que han hecho que se lleven muchos más estudios aleatorizados, porque hay un remanente de pacientes que quedan con taquicardia sinusal inapropiada, que no es nada modesto. 10 al 15, 20% es lo que nos dicen hoy las cifras. Síncope sensible a adenosina. Esto sí es teóricamente algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero hoy en día ha cobrado relevancia su terapéutica. ¿Qué sucede? Son pacientes que tienen adenosina baja, ¿sí? Si nosotros vamos, le tomamos adenosina en el momento en que tienen síncope por los suelos, los niveles, y esto se asocia a respuestas cardioinhibitorias severas, sin pródromos. Y a veces, lejos de irle a poner un holter, un dispositivo implantable, a esos pacientes que no tienen pródromos, tomándole una adenosina en el momento del síncope, probablemente tengamos diagnóstico. Y se tratan con teofilina. Inteligencia artificial. Bien. Vender futuro sin caer en humo. Yo le denomino así a la inteligencia artificial y a sus efectos. Se han hecho múltiples estudios tratándose de síncope y buena rentabilidad diagnóstica, múltiples diagnósticos diferenciales, por supuesto. Si todo está en una gran data, al final nos puede dar múltiplos de diagnósticos, pero si es un estudio. Si es un estudio y en esos estudios se demostró que la inteligencia artificial sin el expertise clínico, ¿saben qué pierde? Pierde a esos pacientes que se denominan de alto riesgo, que son los que pueden tener muerte súbita en casa. Esos son lo que yo llamo los hopes and the hypes for the syncope. Es decir, la inteligencia artificial es inevitable, pero yo creo muy importante que la supervisión humana siempre va a ser elemental cuando se trata de poder determinar el futuro de un paciente. Bien, dicho esto, el último libro es para que me diga quién es la fotografía o cuál es la fotografía del que estaba acá debajo de la bolsa de tabaco. Freddie Mercury. Muy bien, sí es Freddie Mercury. Usted, doctora, no solo ve, también observa. Conclusiones. Esta diapositiva en específico la dejo como para un triage de urgencias, ¿sí? Antecedentes, siempre preguntar, identificación de pródromos y poder recolectar signos de alarma. Ya los comentamos, palpitaciones, que no tengan pródromos, pacientes que tengan disnea, dolor torácico, o que desaturen o que tengan taquicardia, son signos de alarma. Las pruebas diagnósticas elementales, nunca dejen de tomar a un paciente con síncope electro. Si es necesario meter un cardiólogo al caso, métanlo. Son cosas finas, así como lo analizó ahorita la doctora, me dijo, estaba Freddie Mercury ahí, así va a llegar el cardiólogo con ustedes y le va a decir, no hay nada en el electro. Aún así, sí, eres de cirugía, ¿no? Muy bien. Aún así, creo que también se debe aplicar protocolos, no scores, es lo que nos dice la guía del 2018, pero ¿qué creen? La evidencia actual nos dice que si hay un protocolo clínico que se está afinando, se está estudiando,
hay quien ya ha tomado la delantera. Ahorita les voy a explicar. El ingreso hospitalario hay que gestionar a los pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son? Los que ante esa historia clínica, ante esas pruebas diagnósticas, ¿y qué creen? Ponen mucho énfasis en completar el sexto paso de la exploración física. Ese es el futuro, ¿sí? No solo piensen en IA. Clave a destacar, muy importante, determinar que no solamente se puede hacer se puede dirimir ese diagnóstico en urgencias de un síncope vasovagal versus un cardiogénico. Tienen que estratificar alto o bajo riesgo. En el corazón todo es eléctrico o hemodinámico. Entonces, siempre tener en cuenta que las causas arrítmicas, aunque no se vea nada en el electrocardiograma de ingreso, que las causas obstructivas, aunque no tengan antecedentes, pueden ser algo plausible. Yo siempre le digo a mis alumnos, si escuchan cascos a lo lejos, no piensen en cebras, piensen primero en caballos. Pero puede ser que también en el algoritmo diagnóstico existan causas como un trombolismo pulmonar, que llegue con un paciente con síncope, ¿sí? Se presenta únicamente entre el 10-15% de ellos con síncope. Son otros los síntomas y los signos con los que pueden debutar. La evidencia afina el caso. Table test, la mesa de inclinación, saber que la vasodepresión en los pacientes que son mixtos va a preceder a la cardioinhibición hasta 8 minutos, ¿sí? El estudio electrofisiológico, aquí hay varios estudios que nos dicen que puede ser que no sea necesario para pacientes que tienen bloqueo bifascicular. ¿Cuál es el bloqueo bifascicular? Es el que se compone de bloqueo de rama derecha más fascículo anterior o posterior, o trifascicular. En la guía del 2018 nos dice, a estos pacientes tienes que llevarlo al estudio electrofisiológico. Hoy en día se sabe que es más seguro si tiene un bloqueo bifascicular o trifascicular con mucha mayor especificidad, ponerles un marcapasos a los pacientes cuando tienen síncope. Hacer, por supuesto, el protocolo diagnóstico. La tomoxetina, esperanza para los pacientes que tienen cardioinhibición. Y antes de poner un marcapasos, afinar que esas pausas no sean condicionadas por un reflejo de Bessel-Harish. Es un paciente candidato a un marcapasos de asa cerrada. Y la cardioneuroablación probablemente necesiten más trials, pero es algo real, como la inteligencia artificial. Se avecina, es inevitable y que probablemente va a regir nuestras guías en el 2028. Caso cerrado, estas son mis conclusiones. Diagnóstico acelerado, ya sea con la mesa de inclinación, con protocolo italiano, con un Holter mapa, la terapia dirigida, midodrina para vasodepresores, atomoxetina para pacientes con cardioinhibición, monitorización temprana. Esto es indispensable. Ustedes deciden estrategia, Holter, parche, esto debe de acudir a la temporalidad del síncope. E intervención de precisión, ya sea el marcapasos con asa cerrada o, por su parte, la cardioneuroablación. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a cardioneuroablación? Se preguntarán. Los que son mejores candidatos son pacientes jóvenes que tienen múltiples episodios de síncope y que, por supuesto, no quieren un marcapasos. Eso básicamente hoy en día ni siquiera está en las guías. Las guías nos dicen que a quien hay que considerar marcapasos son los pacientes arriba de 40 años. Bien, pensar en auge de modelos asistenciales, trials rigurosos, de prescripción, importante. A veces mucho más importante que añadir otro fármaco. Temprano, yo lo considero el santo grial ahorita tratándose de las estrategias diagnósticas, el monitor implantable y optimizar la selección de nuestros pacientes para la estimulación cardíaca. Es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, va a pasar por su libro Toño. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Perdón.
Seré y tú también. Yo creo que es tiempo para un foro pequeño de preguntas y respuestas. Yo creo que puede haber muchísimas. No creo estar seguro de poder responder todas las que pueda hoy. Pero creo que estamos abiertos a ese foro para que sea esto mucho más productivo. Adelante, doctor. Bueno, definitivamente felicitarte, doctor. Muchas gracias. Con los años de experiencia me han tocado ver pacientes con síncope que ha costado mucho llegar más allá y todavía siguen siendo tierra de nadie. Recuerdo alguna paciente que lleva en su vida 4 síncopes. Curiosamente, los 3 últimos ocurren cuando está comiendo, el primero no recuerda. Ha visto a varios cardiólogos y no hemos podido establecer algo. Parece que tiene que ver con un reflujo que pueden tener hemodinámicamente algunos pacientes. No sé si sea el reflejo al que tú te estás refiriendo, que comiendo hagan un regreso de la circulación y puede ocasionarle un síncope de que sentada o comiendo se cae, se desmaya y inmediatamente se recupera. Es cuestión de segundos. Y entonces, bueno, sigue siendo una tierra difícil todavía. Creo que todavía hay muchas cosas por decir, pero bueno, organizar el conocimiento como tú lo has presentado hoy me parece interesante y seguramente seguirá viendo otros datos, ¿no? Y el otro grupo, bueno, tú lo enfocas desde el punto de vista cardiovascular y otro punto puede ser neurológico, ¿no? Los trastornos neurológicos son los que a veces los pacientes debutan con síncopes y son un tipo de crisis convulsiva en el que pueden tener catatonia, pueden tener una serie de características que, bueno, son el otro grupo importante de a considerar, ¿no? Correcto. Gracias, Doc. No, gracias a usted. Yo considero que la situación siempre debe ser escalonada. Podríamos hacer un taller y preguntarle cuáles han sido los pródromos, preguntar si ya se hizo una mesa inclinada o un Holter mapa, porque arrojaría muchísima información. El tema aquí es la temporalidad, probablemente. Cumple, sin duda, la mayoría de las características de lo que denominamos síncope inexplicable. Creo que es una candidata para un monitor implantable. ¿Sí? Puede. También de que no veamos algo arrítmico. Entonces, yo creo que si no se lo ha hecho, un Holter mapa es excelente opción. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctor. Doctor, por su presentación. Muchas no gracias. pude venir al principio, no llegué, pero supongo que habló sobre Silver Brace, el caballo de Holmes. No sé si conozco ese cuento. Ajá. Díganos, porque no se los pude decir, cuéntenos a todos. Bueno, pues lo que nos habla Holmes es que debemos de buscar lo que no ocurre como el incidente. ¿No? Aquí es un caballo que va a una competencia muy famosa y previo al día de la competencia el caballo muere. Desaparece más bien el caballo y buscan a su entrenador y el entrenador ha muerto también. Y entonces empiezan a buscar y le echan la culpa a un apostador que andaba por ahí y dijeron ellos fue, pero Holmes dice no, aquí lo que ocurrió es lo que no ocurrió es lo importante. Y esto trasladarlo al síncope me parece algo muy elegante. ¿Qué fue lo que no ocurrió? Pues que no ladró el perro. Porque él preguntó, ¿y el perro dónde ladró? No ladró, entonces era alguien que conocía al caballo y era el propio entrenador el que había hecho la maniobra, ¿no? Entonces, a mí me parece que buscar lo que no ocurre, cuando uno se mete mucho en su consideración final sobre inteligencia artificial y estar buscando lo que sí está pasando, este raciocinio no lo va a tener la inteligencia artificial. Claro. El raciocinio lo va a tener el clínico. Y el síncope sigue siendo un diagnóstico clínico.
uno se enfrenta con frecuencia cuando hace el informe médico, el dictaminador, como no llegaste al diagnóstico, le haces mesa inclinada y le haces todo lo que tú tienes, no llegas al diagnóstico, no te lo quieren pagar. Cuando ellos no entienden que este es un diagnóstico clínico y que precisamente el no haber encontrado otros datos te afirma más la condición del síncope. Entonces, la guía a mí me parece una guía extraordinaria, es una de las guías que son casi como una Biblia, porque no se ciñe exclusivamente a un documento impreso. Es todo un conjunto de instrumentos. Tenemos la guía que nos da la distribución por teléfono, podemos encontrar rápidamente encontrar al paciente de que sí lo interno o no lo interno cuando llega a urgencias. Tiene una sección para pacientes, me parece sumamente completa esta guía y curiosamente, dentro de todos los especialistas que participan en esa elaboración de esa guía, quizá los que menos en número participan son los cardiólogos, porque hay internistas, hay urgenciólogos, hay enfermeras, hay geriatras, es completísima esa guía. Entonces, con la información que nos ha dado, creo que ya es tiempo, o qué es lo que considera que, cuándo debemos ya de integrar una nueva guía, porque creo que es muy importante toda la información que se está poniendo. Y mi pregunta también es sobre los registros de ASA. ¿En qué momento, en ese paciente que está borderline, en el cual no tenemos una explicación, en qué momento tácitamente debemos de considerar un registro de estos de ASA? Y bueno, también el costo que pueda tener, esto es un punto importante. Yo desconozco, sé que son dispositivos que casi se pueden poner en consultorio, son subcutáneos, se pueden poner en 5 o 10 minutos, sí. Pero desconozco el costo de estos aspectos prácticos que deberían de ponerse en estos pacientes. Y también una vez que yo lo tengo, ¿cómo me puede, en una de las últimas partes que menciona, no basta hacer el diagnóstico? Creo que es muy importante estratificar a este paciente, como de un riesgo bajo, un riesgo alto, o qué estratificación vamos a darle a este paciente, y cuál sería la importancia de meter este tipo de registro dentro de la investigación del paciente. Bien, muchas gracias. Sí, el dispositivo implantable tiene claras sus indicaciones, que propiamente no están en guías de síncope, pero sí están en guías de estimulación y en guías de arritmias ventriculares. La directriz principal con la que nació fue para síncope inexplicable, ¿sí? Es decir, ese síncope que ya hicimos la batería inicial de estudios y que aún no se logra completar. Y le voy a decir aquí lo que no sucede en esos pacientes. No sucede primero, no hay diagnóstico. Eso es lo primero que sucede. No tenemos diagnóstico. Ok. Son pacientes que no tienen pródromos, ¿sí? Son pacientes que no se asocian a una enfermedad estructural cardíaca, que no se asocian a algún tipo de síncope recurrente, sino la temporalidad también manifiesta esa indicación. Es el candidato perfecto, pero tenemos muchísimas otras indicaciones y muchísimos otros estudios corriendo el día de hoy. Pacientes que se someten a ablación por una taquicardia ventricular. Lejos, hay algunos grupos que lo están haciendo de forma segura. En vez de colocarles un DAI, les ponen un monitor implantable y ven si hay carga de extraventriculares, si el QT está prolongado, dependiendo de la patología en específico. O pacientes que se someten a ablación de fibrilación auricular, se les pone. Y esto aumenta la rentabilidad diagnóstica que un Holter convencional, para el síncope es 3.5, pero para la fibrilación auricular es 8 veces más. Entonces, ya hay cada vez más protocolos en los que meto a un paciente a ablación y le pongo el dispositivo implantable para seguridad del paciente. Y si se justifica de forma adecuada, en esos contextos no debería de haber ningún problema por ninguna aseguradora. Claro que algunas tienen sus bemoles, más o menos. Yo siempre he dicho que las aseguradoras son las que quieren al paciente, pero no al médico,
las que quieren al médico, pero no al paciente, las que no quieren al médico, las que no quieren al paciente. Pero hay unas que quieren al médico y hay unas que quieren al paciente por igual, y por fortuna no me han negado ningún dispositivo implantable. Y que sin duda creo que a la par la indicación es un paciente que ha tenido síncope inexplicado, un paciente que tiene embolismo de forma persistente y que no se ha encontrado ninguna otra causa, ¿sí? Son pacientes que podrían entrar inclusive en esta categoría, aparte de los otros protocolos de seguimiento postterapéutica. Así es. Bien, depende, le voy a decir que depende. Hay algunos que son parches y que pueden costar unos 5,000, 8,000 pesos, parches, que te siguen hasta 1 o 2 meses, y los dispositivos implantables que te siguen hasta 2 o 3 años pueden costar 30, 40,000 pesos. Sí. Sí, se pueden poner en consultorio. Yo, si yo soy honesto, no he puesto a ninguno en el consultorio. He puesto todos los que he puesto han sido en sala, por X o por Y. ¿No? Implantables, sí. Sí. Hay que reconocerlos también, igual, porque hace poco tocó que pensaron que era un marcapasos y no le hicieron una resonancia a un paciente, algo así. El caso es de que también hay que saber reconocerlos en la radiografía. ¿Sale? Muchísimas gracias. Espero que haya sido productivo para ustedes. Sí, Adriana. La Adriana. Sí, muy bien.